Hola a todos. Vamos a tratar el tema de clasificación de la vegetación en la asignatura Ecología de la Escuela de Ingeniería Forestal de la ULA. En primer lugar, tenemos que ver algunos aspectos teóricos. ¿Qué significa clasificar? Clasificar es agrupar elementos naturales resaltando sus características similares e interrelaciones. Eso es lo que en línea general en la vida cotidiana nosotros denominamos clasificación. Siempre pongo el ejemplo de que supóngase que una persona, bueno, pues tiene muchos recursos y tiene varias decenas de pares de zapatos, ¿no? Si los tiene todos en un closet desorganizado, bueno, pues va a ser muy poco eficiente el uso de todos esos zapatos. Cuando va a buscar un par determinado, pues va a ser difícil que lo encuentre si eso no está bien organizado. En cambio, una persona organizada, eficiente, lo que debería hacer es clasificar esos zapatos, por ejemplo, colocando en un sector los que son deportivos, los que son casuales, los que son medianamente elegantes y los que son muy elegantes para ocasiones muy especiales. Y posiblemente dentro de cada una de esas clases, entonces tiene categorías, ¿no? Si es una dama, seguramente tendrá zapatos rojos, zapatos negros, zapatos blancos, zapatos plateados, así, clasificados por colores. Eso es lo que significa clasificar. Agrupar elementos resaltando sus características similares e interrelaciones. En el caso de nosotros en ecología, nosotros vamos a clasificar unidades de vegetación. Y esas unidades de vegetación, en líneas generales, van a ser ecosistemas. Ecosistemas. Eso es lo que nosotros vamos a clasificar. Eso permite entender y describir el ordenamiento de elementos naturales para utilizarlos en provecho del ser humano. Algo parecido a lo que decía de los zapatos, pues. El uso eficiente de esos zapatos pasa por que estén clasificados. De igual forma, como nosotros vamos a usar los ecosistemas por unas u otras razones, pues lo más eficiente es que los tengamos clasificados y los tengamos ordenados. Y un sistema de clasificación significa un análisis y abstracción de las características más importantes de los elementos naturales. Y eso es un proceso subjetivo. ¿Qué es una abstracción? Una abstracción es una explicación que da el ser humano ante un hecho natural. Al fin y al cabo, es una explicación del ser humano. Esa explicación puede ser tan buena que mucha gente se convence y sigue esa explicación. Pero en algunos casos, en la medida que avanzan los conocimientos, esa explicación cambia. Bueno, y en el mundo de la botánica, a cada rato estamos observando esos casos. Hace muchos años, en la época en que yo estudiaba, el Sakisaki se le llamaba Bombacops quinata. Después se llamaba Pachira quinata y ahora se le llama Ceiba Bombax o Bombax Ceiba, algo así, no estoy muy seguro. Entonces, es el mismo Sakisaki. El Sakisaki no ha cambiado. Los individuos en el campo no han cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra percepción sobre la descripción de la especie o quién fue que la describió primero. Tal vez por eso cambian los nombres en botánica. Pero el asunto está tan complicado que están hasta cambiando familias, están cambiando géneros. Bien, el género que nosotros conocimos en una época tabebuya, pues fue subdividido. Ahora hay especies que eran tabebuya y ahora son androanthus. E igual ocurrió con el eucalipto, el género Eucalyptus.
Bien, muchas de lo que eran especies del género Eucalyptus ahora son género Corymbia. Entonces, por eso señalo que eso es una abstracción. Los individuos en el campo no han cambiado. Lo que está cambiando es nuestra explicación. Bien, al fin y al cabo es como un razonamiento que nosotros hacemos de qué es lo que está pasando en la naturaleza. Tratamos de hacerlo de la forma más objetiva posible, de la forma más científica posible, pero, repito, en la medida que avanzan los conocimientos, los puntos de vista, los enfoques, en la medida que se hacen más estudios, pues puede que cambien esas explicaciones. Por eso es que estamos señalando que eso es una abstracción. Y cuando clasificamos comunidades vegetales, pues igual, bien, hacemos la tarea lo más técnica posible, lo más científica posible, pero al fin y al cabo es una abstracción. Puede venir otra persona dentro de unos años a decir, no, tales comunidades no pertenecen a tal grupo, pertenecen a tal otro grupo. Bueno, ya en ese momento, pues, las personas que estén decidirán si aceptan o no aceptan esa nueva clasificación. ¿Qué problema tenemos con la clasificación de ecosistemas en el trópico? Bueno, que en primer lugar, que los ecosistemas vegetales no están demarcados ni delimitados de manera precisa. Esto lo hemos conversado en varias oportunidades. Uno va caminando por la selva o en un bosque y en una parte hay bosque alto y en otra parte hay bosque medio y uno no se encuentra un límite preciso en el cual uno da un paso y pasa del bosque medio al bosque alto. No, eso en la naturaleza no existe. Y en condiciones tan diferentes o ecosistemas tan diferentes como la selva nublada y el páramo, pues tampoco hay un límite preciso entre la selva nublada y el páramo donde uno tenga el límite y dice, aquí dejé la selva nublada y aquí empieza el páramo en 1 metro o 2 metros de distancia. No, siempre hay una zona de transición que aquí en la alta montaña, en los Andes venezolanos, le llamamos el chiribital, donde los árboles paulatinamente van reduciendo su altura, baja la abundancia, paulatinamente se van metiendo los frailejones mezclados con los árboles y luego los árboles van desapareciendo hasta que llegamos completamente al páramo de puro frailejón. Entonces, es un cambio paulatino, es una zona de transición, es un cambio gradual. Eso complica el asunto de la tarea de la clasificación. Luego es que hay demasiados criterios para describir la vegetación, ¿no? Tal y como lo vimos en el tema de comunidades. En cada comunidad vegetal pues tenemos que describir la forma de vida dominante, la altura, los estratos, la cobertura, la caducifolía, luego hacemos análisis cuantitativo de la comunidad y determinamos área basal, abundancia, índice de valor de importancia, las especies más importantes. Bueno, es decir, hay muchos criterios o parámetros con los cuales podemos describir la vegetación. Otro problema es que al igual que la mayoría de las ciencias, la ecología se desarrolló primero en los países más desarrollados y posteriormente, en la medida que se fueron evaluando las zonas tropicales, entonces la tendencia fue utilizar sistemas de clasificación elaborados para las zonas templadas, utilizarlos aquí en la zona del trópico. Eso se ha hecho con mucha frecuencia. Y entonces nos hemos visto en la necesidad de adaptar esas clasificaciones de regiones extratropicales, de zonas templadas, tratar de adaptarlas a la zona tropical. En algunos casos se ha podido, en otros casos no se ha podido. Ya lo vamos a ver más adelante. Y el otro aspecto es que obviamente pues las regiones tropicales son mucho más diversas, son mucho más complejas que las zonas templadas y eso hace a su vez que la clasificación sea pues también mucho más difícil de ejecutar. Es muy importante la clasificación porque eso es, como lo dije antes, eso es lo que nos permite un uso medianamente racional, un uso medianamente ordenado de los ecosistemas, de la naturaleza.
Lo otro es que los sistemas de clasificación son sistemas de interpretación y es un compendio de información ecológica, porque contienen conceptos, principios e interrelaciones que muchas veces el común de la gente no se da cuenta, porque es algo como que está implícito y ya ampliamente conocido. Pero fíjese, cuando yo digo que varias comunidades vegetales son bosque, bueno, tan solo en esa palabra bosque hay un conjunto de definiciones o de conceptos que están allí incluidos. En primer lugar, eso está dominado por la forma de vida árbol. En segundo lugar, tienen que tener mínimo una altura de 7, 8, 10 metros de altura. Si está por debajo de 7 u 8 metros de altura, yo no diría que es un bosque, tal vez es un arbustal o algo así, ¿no? Esos individuos tienen que tener un fuste bien formado, porque si están ramificados de la base no son árboles, entonces ya es un arbustal. Tienen que tener una cobertura mayor al 15, al 20%, porque si está por debajo del 20% no es un bosque, seguramente es una sabana arbolada o algo así. Bien, entonces realmente, y si digo que es un bosque deciduo, bueno, allí también hay otra serie de connotaciones, ¿no? Deciduo significa que botan la hoja en una época del año, y si botan la hoja es porque hay una distribución de la precipitación generalmente bimodal, con una época de lluvias muy marcada y una época de déficit de humedad, de déficit fisiológico, ecofisiológico de la humedad, y los árboles se ven obligados a botar la hoja. Vean todo lo que significa que la palabra bosque deciduo, ¿no? Entonces, ahí es cuando planteamos que un sistema de clasificación realmente es un sistema de integración y compendio de información ecológica. Y la clasificación de la vegetación es muy importante para hacer los inventarios forestales, porque en una zona donde se ha hecho una correcta clasificación de la vegetación, pues se puede hacer un inventario forestal donde el error de muestreo sea más bajo. Esto lo voy a explicar en la siguiente lámina. Los requisitos que debe tener la clasificación es que tengan una terminología claramente definida, evitando los regionalismos. A veces se usan términos que solamente los entiende la gente de un estado, de una municipalidad, de un área muy restringida, y entonces eso no deberíamos usarlo para una clasificación general, ¿no? Que tenga otros usos fuera de esa región. Debe ser simple y fácil de usar para usuarios multidisciplinarios, porque, como vamos a mencionar aquí, la clasificación debe ser posible de ser cartografiada. Y en muchos casos la clasificación o esa cartografía de la vegetación la van a usar profesionales de otras disciplinas, por ejemplo, ingenieros civiles, ingenieros electricistas, inclusive economistas, pues cuando se está hablando de un gran proyecto, de una gran región, y hay que hacer toda la cartografía de la región, bueno, la clasificación de la vegetación debe ser posible que sea utilizada por profesionales de otras disciplinas, digamos, con un entrenamiento mínimo, ¿no? Debe ser flexible de tal forma que pueda incorporar nuevos tipos de vegetación que aparezcan en el área de estudio o en los alrededores, y que su cartografía sea posible, ¿no? O sea, la clasificación que hagamos tiene que ser posible de llevarla a mapas, que, que se logre hacer una cartografía de eso, ¿no? Aquí está el uso de la clasificación para los inventarios forestales. En un inventario forestal yo debería tener un diseño estadístico, y el objetivo del inventario es determinar las cantidades de elementos vegetales que hay allí, el número, el volumen, la biomasa, y debo tener un error de muestreo aceptable, ¿no? Entonces, yo sé que esto, mucha gente cree que esto no se hace, pero realmente esto se hace más de lo que uno cree, ¿no? Los muestreos opináticos, ¿no? Donde a gusto del investigador se colocan las parcelas en los sitios más cómodos, más accesibles,
Por ejemplo, estas parcelas pueden estar aquí muy cerca de una carretera y así se van, se van distribuyendo las parcelas. Yo he visto investigadores que hacen eso, ¿no? Que hacen sus muestreos, en muchos casos en fauna, por ejemplo, ¿no? Es al ladito donde están las carreteras o digamos a una distancia prudencial, máximo 500 metros o 1 kilómetro de distancia de la carretera. Claro, tienen que colocar trampas, las tienen que revisar en la noche, las tienen que revisar en la madrugada y si el sitio donde está la trampa les queda a 8 o 10 kilómetros de distancia donde está la carretera, pues eh, digamos, aquello es operativamente muy complicado. Entonces yo sí he visto este tipo de muestreo opinático. Luego está el muestreo completamente aleatorio. Este es el preferido de los estadísticos, ¿no? La máxima aleatoriedad. Bien, donde cada punto tiene igual probabilidad de salir muestreado. Entonces se utiliza algún sistema de números aleatorios para ubicar la, las coordenadas donde va a estar una parcela y en cualquier parte del área de estudio puede estar ubicada una parcela. ¿Qué puede generar esto? Que algunos sitios por las casualidades del azar queden con alta densidad de parcelas y otros sitios por las particularidades del azar, entonces no tienen ninguna parcela. Eso puede ocurrir. Y esto también, pues entonces va a generar problemas de costos, ¿no? Abrir acceso, abrir picas para venir a trabajar por esta zona, pues va a ser relativamente económico porque con una misma pica se van a evaluar varias parcelas, pero esta parcela que está acá se va a abrir una pica exclusivamente para ir a estudiar esa parcela, entonces eso hace el asunto un poco más costoso. Para evitar esto, pues hay otro esquema que es el muestreo sistemático, donde se hacen unas picas de inventario. El punto de arranque de la primera pica es aleatorio, pero a partir de allí las siguientes picas de inventario van siempre a la misma distancia y entre una parcela y otra siempre hay la misma distancia. Entonces, aquí la cantidad de parcelas que se vaya a levantar se distribuye uniformemente sobre todo el área de estudio y entonces hay como que una regularidad, hay una uniformidad en la evaluación de esa zona. Y luego está el muestreo estratificado. Aquí se aplica un muestreo sistemático, pero se hace una clasificación de los tipos de bosque para saber que, por ejemplo, estas parcelas que están aquí que pertenecen al bosque alto denso y estas que están aquí pertenecen también al bosque alto denso, estas pertenecen al bosque medio denso y estas pertenecen al bosque bajo ralo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que aquí se está interpretando que todo el bosque es igual, es exactamente igual, no se hace diferenciación en tipos de bosque. Y es común que si se considera que todo el bosque es igual, es muy frecuente que los errores de muestreo sean muy altos. En cambio, cuando se hace un muestreo estratificado, se procesan todas juntas las parcelas que sean bosque alto denso, todas estas con todas estas, y de ahí se sacan las cantidades de lo que estemos evaluando con su error de muestreo en el bosque alto denso. Y el bosque medio denso todas las parcelas del bosque medio denso se procesan juntas y se calcula el error de muestreo allí. Y aparte, pues se hacen las parcelas del bosque bajo y ralo y se determinan las cantidades de lo que hay allí con su respectivo error de muestreo. Luego se aplican las ecuaciones de los inventarios estratificados y se saca pues el valor para todo el área con el error de muestreo para toda el área. Entonces, este procedimiento reduce muchísimo el error de muestreo. Y por eso la clasificación de la vegetación es imprescindible para lograr hacer esto. Y esto se le llama estratificado porque cada uno de estos tipos de bosque en inventario forestal, ojo, en inventario forestal, cada uno de estos tipos de bosque es un estrato de bosque. Esto no es como los estratos verticales que
que vimos en el tema de comunidades vegetales, donde hablamos del estrato alto, medio, el bajo y el sotobosque. No, no, no. Esto es otro uso de la palabra estrato, estrato de bosque. Y esto es un estrato considerado en sentido horizontal. Es algo así como que un territorio donde el bosque es relativamente uniforme. Entonces esto es un estrato, este es otro y este es otro. Bien. Y este que está aquí, que es uniforme, se repite otra vez aquí. O sea, están separados, pero realmente desde el punto de vista fisionómico, estructural, son similares. Por eso es entonces, reitero, que la clasificación de la vegetación es imprescindible para hacer estos muestreos estratificados, que al fin y al cabo son los que van a generar los menores errores de muestreo. Bien, ¿cómo se hace para clasificar la vegetación? ¿Cuáles son los criterios que utilizamos? En primer lugar, puedo usar características propias de la vegetación. Puedo usar criterios fisionómicos estructurales, o sea, en primer lugar la forma dominante, luego la altura de la comunidad, la cantidad de estratos, la cobertura, la caducifolía, todos esos son criterios fisionómicos estructurales. También podría usar criterios florísticos, ¿no? Determinando las especies más importantes en cada comunidad y hago entonces una clasificación por especie. Y también lo podría hacer de acuerdo a la etapa sucesional, tal y como lo vimos en el tema de sucesión vegetal. Es decir, comunidades que no tienen ninguna intervención o comunidades que están en las primeras etapas de sucesión o comunidades que están en una etapa más avanzada. Bien, eso también se puede hacer. Puedo usar características fuera de la vegetación. Bien, por ejemplo, características del hábitat como la fisiografía, las formas del terreno, el tipo de suelo. Bien, en Caparo, por ejemplo, en los llanos y en general en los llanos occidentales, en las llanuras aluviales, ya se ha determinado que hay suelos de banco, de subbanco y de bajío. Entonces, por los estudios que se han hecho, pues generalmente hay una composición florística bastante parecida en todo lo que es el banco. Y en el subbanco, pues también hay una composición florística característica e igualmente en el bajío. Entonces, ahí se usa indirectamente esa característica del hábitat para la clasificación de la vegetación. También se podría usar la localización geográfica en gran escala, ojo, no como un regionalismo, sino en gran escala, reconociendo que las plantas tienen unos patrones biogeográficos y eso se puede usar para clasificación de la vegetación. Como veremos en el tema de biodiversidad, bueno, ya en Venezuela se han identificado algunas de estas regiones biogeográficas, por ejemplo, la región Caribe, la región andina, la región llanera, la región guayanesa, y así sucesivamente. Y se puede combinar las características de la vegetación y del hábitat para hacer clasificación de vegetación. Estas cosas pues las vamos a ver más adelante con ejemplos bien concretos. ¿Qué ocurre cuando tenemos que hacer una nueva clasificación de vegetación en un sitio determinado? Porque posiblemente las clasificaciones que ya existen no sirven para los objetivos del estudio. Bueno, esto lo hicimos en nuestra tesis de ingeniería forestal con el área de inundación del lago de Guri. Bien, en esa época hubo un convenio entre nuestra facultad y Edelca para hacer todo un estudio del área de inundación de Guri. Y uno de los trabajos que había que hacer era la clasificación de la vegetación. Este trabajo está en la biblioteca y allí se podrán ver que lo primero que se hizo fue escoger sitios representativos de acuerdo al área por criterios geográficos o geomorfológicos. Bien, luego en cada uno de esos sitios representativos se hizo una fotointerpretación y reconocimientos aéreos también se hicieron con la finalidad de determinar dónde había la mayor variabilidad de la vegetación. En los sitios donde había la mayor variabilidad de la vegetación se ubicaron transectas
para justamente localizar esa variación. En cada transecta se identificaron los tipos de vegetación y se establecieron las parcelas en cada transecta. Luego, en cada parcela se hizo la caracterización de fisonomía, estructura, composición florística y biomasa, tal y como lo vimos en el tema de comunidades vegetales. Y después que teníamos todas las parcelas caracterizadas, evaluadas, se hizo la interpretación de acuerdo a sus similitudes y diferencias. Después se estableció el sistema de clasificación con base en las relaciones y se agruparon en clases o tipos. Eso es lo que significa hacer la clasificación. Se caracterizaron los tipos diferenciados de acuerdo a rangos, medidas de factores, composición florística, estructura. Es decir, que una vez que yo tenía ya definido que había, por ejemplo, había un bosque alto, denso, con palmas, entonces había que decir qué altura en promedio tenía ese bosque alto, denso, con palmas, cuál era el rango de la altura de la vegetación, porque podemos decir que el promedio está en 32 metros de altura, pero el rango del dosel a lo mejor iba entre 25 y 40 metros de altura, bien, por decir algo, ¿no? ¿Cuál era el rango de área basal y cuál era el promedio de área basal? Características también bioclimáticas, ¿no? O sea, en qué temperatura, en qué precipitación se encontraba ese bosque alto, denso, con palmas. Y toda esa información, tanto de los promedios como de los rangos, se obtenía de todas las parcelas que habían caído en esa clasificación. Y ahí a lo mejor había, qué sé yo, 40, 50 o 60 parcelas. Al igual que la composición florística, ¿no? Algo así como que decir, el bosque alto, denso, con palma, allá en Guri, sus especies más importantes son tales, tales y tales. Esa información se obtenía resumiendo todo lo que estaba determinado en la caracterización parcela por parcela, la evaluación parcela por parcela. Y luego otros compañeros pues llevaron la clasificación a todo un mapa de vegetación para el lago de Guri. Gráficamente voy a explicar otra vez qué fue lo que hicimos. Vamos a suponer que esta era toda el área de estudio, una forma cualquiera. Allí se hizo la sectorización por criterios geográficos, ¿no? Entonces se definió un sector que se llamaba Las Piñas, otro sector que se llamaba Danto Manchado y otro sector que se llamaba Lote 6. Esto tenía una fisiografía y una geología más o menos uniforme, igualmente Danto Manchado, igualmente Lote 6. A lo mejor había pequeñas diferencias entre unos y otros. Esto nos lo asignó a nosotros Edelca, ellos fueron los encargados de hacer esta sectorización. Y luego el equipo de profesores de la ULA pues hizo la interpretación de las fotos aéreas y allí fueron diferenciando de que, por ejemplo, en alguna parte había bosque alto denso, tal y como se veía en las fotos aéreas. Ojo, tal y como se veía en las fotos aéreas. Bien, decían, esto es un tipo de bosque, esto es otro y esto es otro, y así. Cada uno de estos era tipos de bosque. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer una transecta por aquí y aquí voy a atravesar 1, 2 y 3 tipos de bosque. O si la hago por aquí, también atravieso 1, 2 y 3 tipos de bosque. Pero si coloco aquí esta transecta, que en este caso por casualidad es en toda la mitad, pues aquí esta transecta atraviesa 1, 2, 3, 4 y 5 tipos de bosque. En muchos casos hubo sectores donde se hicieron 2 o 3 transectas. Aquí en este caso, por ejemplo, esta transecta tenía un azimuth de 90 grados, pero por allá había transectas que tenían 120 grados o 45 grados o 335 grados. Es decir, el trabajo se hizo de una forma muy variada con la finalidad de cubrir toda la variabilidad de bosques que había en la zona. La transecta se trazaba en los mapas, en las fotos aéreas, se tomaban las coordenadas del punto de arranque y el azimuth que debía llevar la transecta, y luego eso se materializaba en el campo, ¿no? Se ubicaba el punto de arranque de la transecta y con una brújula pues se llevaba el azimuth, y esto era una pica
esto es una pica, una transecta, pues una pica de 2 metros de ancho, con botalones a cada 50 metros, y luego íbamos en el terreno haciendo la interpretación de la vegetación. Entonces aquí era donde en definitiva se asignaba el tipo de bosque, observando la vegetación en el terreno. Bien, entonces por recorrido de campo, observando la vegetación, decíamos, esto es bosque alto denso. Y eso podía confirmar o no lo que decían las fotos aéreas. Porque la foto aérea es una aproximación, lo más exacto es lo que se observa en el terreno. Sin embargo, hay cartógrafos que son tan buenos que ya en una foto aérea pueden definir qué es bosque alto, qué es bosque medio, cuál es denso, cuál es ralo, y así sucesivamente. Entonces había como una clasificación preliminar a partir de fotos aéreas, pero luego en el terreno era donde verificamos de verdad cuál era la vegetación que había allí en el terreno. Y se le ponía como que una especie de nombre definitivo, ¿no? Luego, si en algún punto se observaba una variación de vegetación, pues ese punto se marcaba tanto en el terreno como en las libretas de anotaciones. Se hacía la interpretación de qué era eso, y en este caso, por ejemplo, podía ser un bosque medio, aquí un bosque medio ralo, un bosque bajo ralo, y aquí un bosque alto medio. Entonces ya teníamos la transecta, digamos que definida, materializada en el campo, con los puntos de variación del bosque marcados en el terreno, y sobre esa transecta colocamos las parcelas. Bien, más o menos equidistantes, podían ser parcelas de 1/4 de hectárea, de 1 hectárea o de 20 por 50 metros. Allá se usaron muchos tipos de parcelas. Lo más importante era que las parcelas tenían que estar dentro de un tipo de bosque bien definido. Es decir, tratábamos de evitar los ecótonos, las zonas de transición, porque queríamos parcelas que fueran típicas del bosque alto denso, pues, y típicas del bosque medio denso. Entonces, aquí esta parcela pues también daba en bosque medio ralo, esta en bosque bajo y ralo y bosque alto y medio, ¿no? Cada una de esas parcelas se materializaba en el terreno mediante picas, y luego hacíamos todo el levantamiento de la parcela, tal y como lo aprendimos en el tema de comunidades vegetales y tal y como lo vamos a ver en la práctica de campo. Ahora, esto era un grupo de parcelas en una transecta, pero podía haber otra transecta por acá dentro de la misma región, y en Tanto Manchado podía haber 3 o 4 transectas más, y en Las Piñas 3 o 4 transectas más. A la final de bosque alto denso podíamos tener 30 o 40 parcelas para toda el área de levantamiento, ¿no? Igualmente para el bosque medio denso y para el bosque medio ralo, es decir, para cada uno de estos tipos de bosques podían haber decenas y decenas de parcelas. La interpretación de todas esas parcelas nos llevó a ratificar o modificar la clasificación que se había hecho mediante la interpretación ecológica en el terreno. Pero también eso llevó a tipificar cada uno de las clases de bosque, diciendo cuál era su altura, cobertura, la cantidad de estratos, cuáles eran las especies más importantes, el área basal, el volumen, la biomasa. Repito, la descripción de la clase como tal se obtenía interpretando todas las parcelas que estaban disponibles y que estaban procesadas para toda el área de inundación. Eso fue lo que hicimos allá en Guri como nuevo sistema de clasificación. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, esta primera parte, y luego en una siguiente parte empezaremos a ver esta clasificación de zonas de vida de acuerdo al método de Holdridge.